Bueno, vamos a hablar ahora sobre el daño inherente en la responsabilidad médica. En la responsabilidad médica se pueden determinar tres tipos de daño. El daño necesario, el daño inherente y el daño indemnizable. El daño necesario es aquel que requiere el procedimiento médico para ser realizado. Si estamos hablando, por ejemplo, de una cesárea, es necesario la incisión que tenga que realizar el médico en el abdomen de la paciente. Eso es un daño necesario. Sin eso no podría realizar el procedimiento. Igualmente, en el tema de una apendicitis, el médico tendrá que hacer una incisión o tendrá que hacer el tema con la paroscopia, y esos son daños necesarios. Y esos daños necesarios se le explican al paciente y una vez eh, obtenido el consentimiento informado, pues los asume el paciente y no habría forma de realizar, digamos, una reclamación por esos daños necesarios. El daño inherente es aquel que se puede presentar como riesgos propios del procedimiento, pero se pueden presentar o no se pueden presentar, y eso depende mucho de las condiciones del paciente y de las particularidades del paciente. Por ejemplo, si, eh, si se presenta una infección o una hemorragia, eso se puede presentar o no se puede presentar dentro de una operación, pero hay la posibilidad de que se presente. Eso sería un riesgo inherente o un daño inherente dentro del procedimiento médico, y deben de informarle al paciente que eso se puede presentar, para que el paciente tenga claro que si es operado y se le presenta una infección, pues obviamente eso hace parte de un daño inherente que tendrá que asumir de acuerdo con el consentimiento informado. Entonces los daños inherentes deben de ser informados y deben de ser, digamos, asumidos por el paciente a través del consentimiento informado. Se pueden presentar o no se pueden presentar, pero si son previsibles, el médico tiene la obligación de informárselos al paciente, y por ser previsibles también debe tomar todas las precauciones para que, en efecto, si se presentan, poder evitar los desenlaces adversos que pueda tener para el paciente esos daños inherentes. Por ejemplo, si se presenta una infección, pues tendrá que hacerle un tratamiento con antibióticos para neutralizar la infección. Si se presenta, por ejemplo, hemorragia interna, se puede hacer una bomba de neutrones. Si no es bomba de neutrones, tendrá que hacerse una nueva intervención para sellar, digamos, esa hemorragia interna que viene afectando al paciente. Entonces el médico tiene que estar preparado para efectos de que, si se presentan esos daños inherentes, poderlos neutralizar. Ahora bien, ¿qué son los daños indemnizables? Los daños indemnizables son aquellos producidos por negligencia médica, pero también pueden ser aquellos productos de un daño inherente que el médico pudo prever, pero que no trató a tiempo y se le complicó al paciente y se le generó un daño al paciente en virtud de ese desarrollo que tuvo ese daño inherente. Por ejemplo, si es el caso de una infección, se presentó la infección, pero el médico, a pesar de evidenciar que se ha presentado una infección, no toma las medidas preventivas para evitar que el paciente se complique. Entonces, ese daño inherente inicialmente, que sería la infección, desencadenó en una septicemia y el paciente muere en virtud de esa infección por falta de tratamiento. Entonces, esa situación que inicialmente es de un daño inherente se convierte en un daño indemnizable. Entonces, la teoría implica daños necesarios son aquellos en los cuales hay que digamos, operar a un paciente y necesariamente hay que hacerle esos daños. Daños inherentes son los que se pueden presentar o son complicaciones que se pueden dar dentro de un procedimiento y que el médico debe prever, debe informarle al paciente para que el paciente, en el caso de presentarse, los asuma.
Igualmente, como son previsibles, tiene el médico que la obligación de precaver el procedimiento necesario para neutralizar que esos daños inherentes no compliquen al paciente y no le generen otro daño. Y por último, los daños indemnizables que se tienen que ver con la mala actuación, la mala praxis del médico. Esos son los daños indemnizables. Un daño inherente eh, debe ser indemnizado. Inicialmente no, si es informado al paciente y si es propio del procedimiento y se presenta, no debería generar, digamos, indemnización. Ahora bien, si se presenta pero no es contenido por el médico, siendo previsible, y el médico no hace todo lo necesario para contenerlo o para suspender los efectos adversos en el paciente, se puede convertir en un daño indemnizable, porque el médico tiene la obligación de evitar que esos daños inherentes se conviertan en afectaciones graves para el paciente. Entonces ahí está la diferencia entre daño necesario, daño inherente y daño indemnizable.